Hoy, como el martes pasado, vamos a trabajar con otra fenomenología religiosa ocultista. Yo creo que yo dejé los espejuelos míos. Vamos a ver si puedo ver lo que yo escribí. Si no, me parece que allí, me parece, María, que allí en el escritorio hay unos espejuelos de lectura de respuesta, sí. No vaya a ser que me pase como el que estaba dirigiendo un culto de maestro de ceremonia y decía: sentémonos, y dio 7 monos. Y la cosa se siguió complicando con cada cosa que él iba leyendo y la leía mal. Hoy vamos a hablar sobre la religión haitiana. De hecho, esta religión haitiana se le puede llamar religión haitiana por una sencilla razón, porque Papadoc Duvalier, gracias María, la nombró oficialmente la religión del Estado, la religión del país. Y lo que es interesante, lo que yo quiero resaltar es lo siguiente. Mire qué dato interesante. Muchos cristianos decían que el budismo era una práctica religiosa en Haití, que muy bien existía, que tenía su fuerza, tenía su raíz, como resultado del apadrinamiento que el dictador Duvalier, padre e hijo, le daban a este fenómeno religioso. Duvalier padre desapareció en la década del 70 y el hijo desapareció prácticamente a finales del 80, principios del 90. Y lo que es interesante es que hoy no existe un presidente dictador que avale el budismo. Sin embargo, esta religión sigue siendo una religión fuerte, enraizada dentro del pueblo haitiano. Y lo que es interesante es una religión que ha trascendido y ya no solamente está en Haití, es una religión que está en el Canadá, es una religión que está en los Estados Unidos, es una religión que también le ha prestado al espiritismo, le ha prestado a la santería, y desde luego se ha ido enraizando. Tan es así que esta religión al presente se ha convertido en una experiencia de análisis y de estudio por algunas universidades y algunos especialistas en el campo de la fenomenología religiosa, en el campo de la fenomenología social, algunos especialistas en la parapsicología, se han dado a la tarea de investigarla, algunos con posiciones que identifican el fenómeno religioso, pero presentando cierta tolerancia al fenómeno, con otros dándole una explicación de índole sociopolítica y desde luego con otros censurándola por completo y otros aplaudiéndola. Yo espero que podamos concluir el tema hoy, pero la religión del vudú es una religión complicadísima, inclusive es más complicada que la santería cubana y es más complicada que el espiritismo puertorriqueño. Es bastante complicada, y vamos a ver cómo, con la ayuda del Señor,
yo logro poder explicar lo que transcribí de ella, basado en la información y en los libros que pude leer. El nombre genérico de los cultos del reino africano occidental de Dahomey, que es esa parte occidental del África, hoy conocida como Benín, la región de Benín. Ese nombre genérico de ese culto del reino africano occidental de Dahomey es lo que tradicionalmente todos conocemos como el vudú. Esta experiencia religiosa floreció en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Y desde luego la razón de su florecimiento es porque los nativos de Dahomey fueron capturados por los españoles en el tiempo, o no propiamente por los españoles, porque los españoles no capturaban, los españoles lo que hacían era compraban los esclavos, pero sí fueron capturados durante los siglos del tráfico de esclavos, y desde luego fueron transportados por los españoles hacia el Nuevo Mundo. Aunque muchos de ellos se establecieron en otros lugares de las Indias occidentales, la mayoría de los africanos nativos de Dahomey fueron llevados a Haití. Y desde luego, Haití siempre ha sido un pueblo olvidado, un pueblo ignorado. Y una de las cosas que uno observa dentro de la historia es que no hubo perseverancia del trabajo misionero por parte de los cristianos españoles en Haití. Había fuerza en Cuba, había fuerza en República Dominicana. De hecho, todavía República Dominicana es la diócesis grande del Caribe, pero en Haití no hubo una participación fuerte por parte de los misioneros cristianos españoles. De hecho, se dice que hubo un tiempo en Haití donde ni siquiera había clero, ni siquiera había sacerdotes. Fue en el 1860. Dice que cuando hablamos de 1860 estamos hablando del siglo XIX, ya casi entrando al siglo XX. Fue en el 1860 cuando se firmó el concordato en Haití por el Papa, otorgándole un clero al pueblo de Haití, pero este clero era de religiosos totalmente franceses. Fue una legión sacerdotal francesa la que fue a atender el campo de la religiosidad dentro de Haití. Y desde luego, como resultado del ausentismo cristiano, los esclavos mezclaron lo poco que sabían del cristianismo con lo mucho que conocían del vudú. Dado el caso de que el vudú era la religión oficial que ellos celebraban y que ellos tenían en el África. El vudú hizo de la experiencia cristiana monoteísta una experiencia politeísta sincrética. Politeísta porque el vudú reconoce como divinidad un montón de cosas, un montón de seres, y en adición a ello también reconoce como divinidad a los muertos. Por lo tanto, la experiencia religiosa del budismo, acompañada con el poco conocimiento cristiano que los africanos tenían, hay un dato que quiero resaltar, y es que los misioneros españoles no evangelizaron de pronto a